Bueno, muy buenos días a todos. Para el Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, en coordinación con la Facultad de Microbiología, es un honor tenerlos aquí con estos expositores en este tema tan importante. Como ya muchos de ustedes han visto, este foro se titula Chikungunya, una enfermedad que amenaza al país. El chikungunya fue descrito por primera vez en 1953, en realidad no es algo tan nuevo. Sin embargo, eso se describió en Tanzania, en un brote específico, y luego se siguieron viendo brotes. Es una enfermedad que principalmente ha afectado a África y Asia. En más o menos la mitad de la década del 2000, en el 2004, empezaron unos brotes y unas epidemias importantes en el lado de África y en el 2005, y se expandieron a varias regiones, incluyendo las Islas Reunión, que son unas islas francesas. Hasta ese momento entonces fue que empezó a darle una importancia mucho mayor. Luego de estas epidemias, a mediados del año 2000, hace casi 10 años, teníamos brotes, se han hecho brotes muy pequeños de transmisión autóctona en Italia y en Francia. Entonces, esto ha hecho que la relevancia de este virus aumente. ¿Qué ha pasado? Pues el año anterior, en diciembre del año 2013, tuvimos el primer brote reportado, una epidemia importante, iniciando en la isla San Martín, que es en el Caribe. Luego de eso, hemos tenido pues la transmisión y la diseminación a toda la región del Caribe, incluyendo ahora la confirmación de casos y de transmisión autóctona en El Salvador, ya en la región centroamericana. La Organización Panamericana de la Salud tiene hasta el 27 de junio, que son los datos más actualizados, tiene un reporte de casi 260,000 casos sospechosos en todo lo que es la región de las Américas. De estos, la mayoría, cerca de 135,000, son solo casos sospechosos de República Dominicana. República Dominicana inició con el brote a principios de este año. En El Salvador hay cerca de 1,300 casos sospechosos y sí hay casos confirmados por laboratorio ya de transmisión autóctona. Entonces tenemos una epidemia importante también ya en la región centroamericana, y en el país se están confirmando, en proceso de confirmación, algunos casos hasta el momento importados, de los cuales el doctor Brenes nos hablará más adelante. Entonces, con este panorama les presentamos nosotros este foro. Vamos a tener la participación de la doctora Eugenia Corrales. La doctora Corrales es microbióloga, es viróloga, es investigadora del Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales y profesora en la sección de virología de la Facultad de Microbiología de esta universidad. Tenemos al doctor Olger Calderón, que es microbiólogo y entomólogo médico. Él es investigador del Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales y es profesor de la sección de entomología médica también de la Facultad de Microbiología. Tendremos al doctor Evelyn Brenes. El doctor Brenes es microbiólogo, virólogo del Centro Nacional de Referencia de Virología del INCIENSA. Y tendremos a la doctora Xiomara Badilla, que es microbióloga y epidemióloga, es jefe de la subárea de vigilancia epidemiológica de la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, los dejo inicialmente con la doctora Corrales y les pido a los expositores tomar asiento abajo. Tiene que encenderlo, dijo. Entonces, ahí está el puntero también. Este es el puntero, que para pasar es esto. Okay. Buenos días, yo soy Eugenia Corrales, yo trabajo aquí en el CIET. Cuando Adriana me invitó a dar este foro, para mí fue un gran reto porque yo trabajo en dengue, no trabajo en chikungunya. Yo creo que en este país ninguno trabaja con chikungunya todavía, pero ahora después de este foro nos vamos a dar cuenta que probablemente todos terminemos trabajando con chikungunya en un futuro no muy cercano, espero. Para darles como un panorama de lo que es el aspecto virológico, el chikungunya pertenece a un grupo que se llaman los arbovirus,
que son virus transmitidos por un artrópodo. Esto viene del inglés arthropod-borne virus, de los cuales los más importantes son los grupo A y el grupo B. El grupo B es el que incluye lo que es los flavivirus, como el dengue y la fiebre amarilla, y por eso yo creo que también la prensa ha dicho, viene un dengue nuevo, o por el estilo, y eso en realidad no es cierto. Es otra familia, otro género de virus. En el grupo A está la familia Togaviridae, que se divide entre los géneros rubivirus, donde está el virus de la rubiola, y donde está el género que nos interesa, que es el género de los alfavirus. Los alfavirus tienen entre sus miembros las encefalitis equíneas del este, del oeste y venezolana, que en nuestro país han estado circulando más que todo en el ambiente veterinario y no en casos clínicos humanos. Y tenemos ahora el chikungunya, que es el virus del que estamos hablando en esta mesa redonda, y hay uno muy interesante que es el virus mayaro, que es un virus presente en Sudamérica que en Costa Rica no se ha buscado, lo cual no quiere decir que no esté. Como les dijo la doctora Troyo, el virus chikungunya, el nombre de chikungunya, yo siempre les digo esto porque mis estudiantes se mueren de la risa en la clase cuando yo les hablo del chikungunya, porque les digo que viene de un verbo en el idioma macondo, que es del sureste de Tanzania, lo que era antes Tanganica, que se llama kukunyala, que lo que significa es retorcerse del dolor. Entonces es que la gente se retuerce del dolor por los dolores articulares que da la enfermedad. Este virus fue aislado, lo cual desde el punto de vista virológico es un gran logro, en 1953 en una epidemia de fiebre y artritis que se ocurrió en Tanzania. Sin embargo, desde el siglo XVIII han habido reportes de casos parecidos, que puede ser que el virus esté circulando desde antes. Como les dijo la doctora Troyo, en el 2005, antes de eso han habido brotes esporádicos en África y en Asia de 3.000, 5.000, 10.000 casos que no han sido ni vistos por la prensa ni vistos por nosotros en estos lados del mundo. Sin embargo, hasta en el 2005, que hubo una gran epidemia, brote de más de 6 millones de casos en India, en Sri Lanka, en La Reunión, que es esta isla perteneciente a Francia, y en los Comoros. Este brote fue un brote relativamente interesante porque este brote fue causado por una cepa viral que tenía una mutación que lo que hacía era aumentar la eficiencia en la transmisión por Aedes albopictus. Una mutación, quiero decir, una simple y sencilla sustitución de un aminoácido en la proteína de la membrana del virus hizo que el virus pudiera transmitirse más efectivamente. Por suerte, lo digo para nosotros, este no es la cepa o el genotipo que está en estos momentos en América. En América se hizo estudios filogenéticos y se descubrió que es un linaje asiático, lo cual no quiere decir que no sea transmitido por Aedes albopictus, nada más que no es transmitido tan eficientemente. Toda esta parte del vector se las va a reforzar y a ampliar el doctor Olgel Calderón. Como dijo la doctora, hasta el 27 de junio la PAHO, la Organización Panamericana de la Salud, ha reportado 259.723 casos sospechosos, de los cuales 4.721 son confirmados en el laboratorio y han habido 21 muertes hasta ahora. Estas 21 muertes se han dado en República Dominicana, en Martinica, en Guadalupe y en San Martín. Les pongo el número de muertes, porque a diferencia del dengue, que se ven muchas muertes, el chikungunya no es un virus peligroso para morir, pero vamos a ver que es bastante peligroso porque puede ser debilitante y el cuadro clínico que causa puede durar hasta años. Aquí vemos, es un mapa del CDC, donde todos los países donde han habido transmisión autóctona, o sea que los casos han sido personas infectadas en el país que le han transmitido a otra persona no infectada en el mismo país,
el chikungunya. Y vemos que ha sido una gran predominancia de África y de Asia, y sobre todo el sudeste asiático. Y aquí haciendo un zoom a esta parte, porque somos muy pequeñitos, han habido casos ya autóctonos en República Dominicana, en Haití, en las Antillas, en Surinam, en la Guyana Francesa y en El Salvador. Aquí quiero hacer la acotación que en El Salvador es el único país en este momento en Centroamérica que está reportando bastantes casos de dengue, más de 15,000 casos hasta este momento. En Costa Rica hasta ahora vamos como por 3,000 casos, para hacerles la acotación. El ciclo, no me voy a meter mucho en eso, se diferencian en dos, el selvático y el urbano, y se mantiene por un mosquito primate o mamífero, que el doctor Calderón les va a ampliar más, y el ciclo urbano es más que todo humano-mosquito, humano-mosquito. También ha habido transmisión o reportes de transmisión de madre a hijo o hija y por transfusiones sanguíneas, lo cual en nuestros bancos de sangre también es una llamada de alerta que hay que hacer ahora screening para chikungunya. Ya entrando en lo que es el virus, es un virus relativamente pequeño, de 60 a 70 nanómetros, es un ARN de polaridad positiva, de 11 a 12 kilobases, tiene una nucleocápside icosaédrica, que esto es la estructura del virus, tiene una membrana de la cual protruyen, que ven estas estructuras azules, dos glicoproteínas, la E1 y la E2, que están insertadas en la membrana, y aquí lo vemos más claramente en esta micrografía electrónica. Y estas estructuras E1 y 2 y E2 son los que funcionan como receptores virales y también son las que producen anticuerpos neutralizantes, que son importantes para la parte de la vacuna. El virus es relativamente estable genéticamente y antigénicamente, a diferencia de muchos virus, ARN. Y si vemos, es un virus que realmente ha sido poco estudiado, es uno de los virus que han sido, como dicen en inglés, neglected, o sea, descuidados, porque no es un virus de interés a los países desarrollados. Si ustedes vieron, los casos generalmente están en África y en Asia y ahora en Latinoamérica. Y vamos a seguir con esto. Para ver un poco lo que es la patogénesis o cómo el virus entra y se disemina y cómo causa daño, entra por medio de la picada de un mosquito, en este caso puede ser Aedes albopictus o Aedes aegypti. En la piel lo que hay es una replicación local, lo que causa es un rash, que ahora lo vamos a ver con más cuidado. Esto se va a sistema linfático, entra sangre, donde hay una viremia muy abundante. Viremia es presencia del virus en sangre. Y aquí puede entrar a los diferentes órganos, choque, como se llaman, que es el hígado, donde puede causar hepatitis, el vaso, donde hay cierta adenopatía. También puede estar muy importantemente en este virus en músculos y en articulaciones, que es donde causa uno de los cuadros más característicos, pero también puede pasar la barrera hematoencefálica a causar daño en el sistema nervioso. La clínica es una clínica muy generalizada, pero muy clara. Hay un periodo de incubación de 2 a 6 o de 3 a 7, depende de la literatura donde ustedes busquen. Hay un inicio abrupto de fiebre muy alta, más de 39 grados, que generalmente dura como una semana y esto es casi en el 90% de los pacientes. Hay una mialgia, que es un dolor de los 7 a los 10 días y también en el 90% de los pacientes. Pero lo que lo caracteriza es esta poliartralgia y poliartritis que puede durar desde semanas a meses y esto casi que el 100% de los pacientes les da, en diferentes órdenes de severidad, por supuesto. Además, puede haber un rash, que es maculopapular, que dura de una semana y que esto da solo en el 50% de los pacientes. La viremia, como les digo, puede llegar hasta 3 por 10 a la 9 partículas por mililitro de sangre, lo cual es un montón, y dura generalmente de 5 a 7 días, y esto es una de las herramientas para el diagnóstico que el doctor Brenner les va a hablar. Como les digo, bueno, ya el periodo de incubación ya se los dije. Una de las características de esta enfermedad, a diferencia del dengue, por ejemplo,
es que es muy poco porcentaje de las personas que se infectan no presentan síntomas. En dengue puede llegar hasta un 60 o un 70% de asintomáticos. En chikungunya solo llega el reporte mayor al 28%. Eso quiere decir que 3 de cada 4 nos va a dar chikungunya. La tasa de ataque es más del 50%. Hay reportes de que hasta un 68 o un 70% de las personas que entran en contacto con las picadas se van a infectar. Y se divide en 3 fases: la fase aguda, la subaguda y la crónica. La fase aguda, que es la que en este momento creo que a la gente le ha llamado más la atención, es como les digo, la fiebre alta mayor de 39 y un dolor articular severo, generalmente en muñecas, codos, dedos, tobillas y rodillas, o hasta también puede ser en cadera. Y esto generalmente es simétrico y generalmente es asincrónico, o sea, puede ser que le duela a usted la muñeca hoy y mañana la rodilla y hoy el codo. Y esto es lo que hizo que a este virus se le diera el nombre de que se dobla del dolor, porque el dolor es un dolor muy fuerte. Puede haber también cefalea, dolor de espalda, mialgias, náuseas, vómitos, el rash y la conjuntivitis también es uno de los casos. Si ustedes ven, una de las únicas diferencias con el dengue es este dolor de artrálgico, que eso es una de las cosas que nos pueden diferenciar entre el dengue y el chikungunya. Después entra una fase aguda, donde hay una leve mejoría, como unos 10 días, y después hay 3 meses donde ustedes pueden tener dolores distales, pueden tener hasta dolor en articulaciones que hayan tenido alguna lesión anterior, por ejemplo, una quebrada de rodilla, un reemplazo de cadera, cualquier estilo así. Hay edema, que eso se observa mucho en los casos, hay tenosinovitis, y todo esto llega a desarrollar síntomas depresivos, fatiga general y debilidad. Y esto es una de las cosas que más se ha visto, sobre todo en República Dominicana, donde la gente ni siquiera puede salir de su casa a tener atención médica o a trabajar, porque es tanto el dolor y tanta el problema que además se deprimen. Entonces es sumamente complicado. Después de estos 3 meses, llegamos a una fase crónica que puede haber una poliartritis o poliartralgia episódica y debilitante por más de 3 meses. Y esto es un cuadro de un grupo en el que vieron el porcentaje de pacientes a través del tiempo. Vean que llegamos hasta el 36 meses después de la infección, donde casi un 12% de las personas mantienen estos dolores artríticos por más de 2 años, casi 3 años. Lo cual, si ustedes se ponen a ver lo que costaría para el país una fuerza laboral incapacitada por 2 o 3 años, es bastante complicado. ¿Por qué da este problema artrálgico? No se sabe. Hay muy pocos reportes. Hasta ahora se cree que lo que hay es una persistencia viral en lo que son las cavidades sinoviales. Esto no se ha podido demostrar en pacientes, hasta ahora solo se ha podido demostrar en un modelo animal de primates, pero lo que sí se ha podido demostrar en pacientes es que hay una inflamación local en lo que es la cavidad sinovial con marcadores inmunes que lo que hacen es atraer células que activan toda la respuesta inflamatoria local, pero que además causan daño al tejido, como apoptosis y muerte celular, y que además los fagocitos que están llamando a estas células también se comen estos productos apoptóticos y causan más inflamación. Entonces es aparentemente una inflamación crónica. Lo que no se sabe es si es una inflamación crónica causada por una replicación persistente del virus o no. Además existen manifestaciones atípicas como los neurológicos, oculares, cardiovasculares, dermatológicos, en varias presentaciones, y una de las cosas importantes es que en los infantes, o sea, en los niños, no se presenta este cuadro artrálgico, sino que lo que se presenta es una hiperpigmentación de la piel, un eritema generalizado y lesiones bulosas o una dermatitis bulosa. Además, en los niños lo que da más es complicaciones neurológicas. Hay 2 grupos de alto riesgo, los neonatos y los ancianos. En toda la literatura ponen a los ancianos como mayores de 65 años. Yo creo que eso ya hay que como que
reevaluarlo también. Y sobre todo son más propensos a desarrollar cosas más graves cuando hay alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión, artritis, dolores reumáticos, etcétera, etcétera. Durante el embarazo se puede haber transmisión al feto, es muy esporádica, pero sí se han dado casos, lo cual causa abortos espontáneos, sobre todo si la infección de la madre es en el tercer trimestre. Y el riesgo más alto de transmisión es cuando la mujer se infecta en el intraparto, donde hay una transmisión vertical del 49% al neonato. Estos neonatos generalmente nacen asintomáticos y a los 3 días desarrollan fiebre, dolor, rash, edema, y lo que es complicado es que desarrollan una enfermedad neurológica, o sea, una meningoencefalitis o una encefalitis por chikungunya, lo cual puede producir muerte en este caso también. No hay evidencia de transmisión por leche materna, o sea, cuando la mamá da a luz puede seguir dando de mamar. Y generalmente los adultos mayores es los que se han demostrado mayor muerte, sobre todo por comorbilidades, como les decía, diabetes, hipertensión o problemas de otro tipo. Es muy importante hacer el diagnóstico diferencial y yo creo que esto el doctor Brenner les va a hablar un poco más. En este país, sobre todo con el dengue, que es lo que ha dado más problemas en el diagnóstico, leptospirosis, otros alfavirus, y les pongo entre un signo de pregunta el mayaro, porque es un virus también que causa artritis y que también puede estar presente aquí en Costa Rica, y otros casos de artritis. Hay diagnóstico diferencial con síntomas y con signos, y también obviamente en el laboratorio. Si ustedes ven en la neutropenia y la trombocitopenia, es una de las características en que puede diferenciar uno el dengue, el chikungunya y los artralgias o artritis. Lo demás, muy parecido. Debido a que somos un país que tiene muchos casos de dengue, es sumamente importante considerar que podríamos tener coinfecciones en pacientes con dengue y con chikungunya al mismo tiempo, además partiendo de un hecho que es el mismo vector el que lo transmite. Sin embargo, hay pocos reportes hasta ahora. En India se hizo un estudio en el que se encontraron 2,7% de infecciones mixtas, y ellos dicen que esto se debe a que en India, en ese lugar, hay una prevalencia de un mosquito, del Aegypti o del Agropictus, dependiendo de la época seca o lluviosa. Hay un caso reportado en Alemania de una paciente que fue a India y que tuvo nada más sangrados prolongados, probablemente por dengue, pero esto hay que tenerlo muy a la vista. En Singapur se hizo el primer aislamiento de ambos virus del mismo paciente, y además han habido reportes en otros países como en Gabón, Tailandia o Sri Lanka. Lo que pasa es que en todas las publicaciones dicen es tan poco el tamaño de la muestra de coinfectados que no se puede hacer ninguna conclusión clínica de si va a haber alguna severidad más en el dengue o en el chikungunya por casos así anecdóticos. Una de las cosas interesantes que habría que investigar es si en el vector podría haber coinfecciones y si afectaría la transmisión de uno o del otro. Se sabe que, por ejemplo, en este caso, en Singapur hicieron el aislamiento de estos pacientes, pero también hicieron un aislamiento in vitro y se dieron cuenta que el virus que está en mayor cantidad es el que gana a la hora de infectar la célula blanco. Y en el diagnóstico esto también nos trae muchos problemas porque además aparentemente se deben hacer ambos virus para el diagnóstico. Existen muy pocos reportes de medicamentos, o sea, no hay medicamentos contra el virus. Lo que hay es un medicamento de apoyo para el dolor. Generalmente se dice que tienen que ser AINES y a largo plazo puede ser un metrotexate para los cuadros reumáticos. En el caso de las vacunas, han habido bastantes ensayos de vacunas inactivadas, vacunas atenuadas, partículas virales quiméricas y todo, y se ha visto que sí hay un desarrollo de anticuerpos neutralizantes que son protectores. O sea, sí podría llegar a ser una vacuna a corto plazo, lo que pasa es que no sabemos si tiene un interés económico crear una vacuna para Asia, África y en Latinoamérica. Y así termino, y creo que duré más. Me siento abajo. Muchas gracias, doctora Corrales. Los dejamos con el doctor Calderón.
Bueno, buenos días. Voy a tratar de abordar brevemente algo del conocimiento que se tiene en relación con lo que es la transmisión vectorial de chikungunya. Nada más para recordar que al momento se conocen 3 genotipos del virus. Uno, el cual se ha relacionado con lo que es el centro y este de Sudáfrica. El otro genotipo es asiático y el otro genotipo es del oeste de África. Entonces, cada una de estas variedades de líneas virales pues ha tenido que, ¿cómo se llama?, evolucionar de acuerdo a los diferentes panoramas ecológicos donde se ha dado la transmisión. En términos del ciclo de transmisión, pues vamos a decir, y ya lo adelantó la doctora Corrales, que tenemos un ciclo selvático que ha sido, digamos, demostrado completamente en el continente africano, y tenemos un ciclo urbano que es el que, digamos, más nos importa. En relación con este ciclo selvático, la transmisión ocurre entre mosquitos de diferentes especies de Aedes y primates de diferentes especies. Algunas veces, como consecuencia de este ciclo y sobre todo en poblaciones aledañas, se puede dar la afectación del ser humano. En relación con las especies relacionadas con este ciclo selvático, este es uno de los estudios clásicos llevado a cabo en Senegal, donde se ha determinado que los mosquitos del subgénero Diceromyia, donde están Aedes furcifer, Aedes taylori, son los más importantes en términos de lo que es la transmisión de los virus. Sin embargo, también hay otros pertenecientes al subgénero Stegomyia, donde está Aedes aegypti, Aedes albopictus, como Aedes luteocephalus, africanus y neoafricanus, que también han sido naturalmente encontrados como infectados con el virus. Estas evidencias han sido efectuadas realizando cultivos en células Vero y AP61 a partir de colectas de mosquitos. Algo interesante de comentar es que el éxito de estos aislamientos ha sido, digamos, obtenido en experimentos que no se dan en años consecutivos, sino que hay un pequeño intervalo de 3 a 4 años donde se vuelve efectiva la evidenciación de la infección viral en mosquitos. Y esto posiblemente se debe a que los reservorios, en este caso los monos, van adquiriendo una inmunidad protectora. Entonces, a pesar de que tenemos densidades importantes de mosquitos, lo que es la infección a los mismos no tiene lugar. Estos son algunos de los hospedadores que han sido demostrados como reservorios del virus. Tenemos el Cercopithecus aethiops, el Erythrocebus patas, el Papio papio y el Gálago senegalensis. De estas 4 especies se ha podido efectuar aislamientos virales. Macaca cínica es un primate del Asia, el cual ha sido implicado también con la posibilidad de que exista un ciclo selvático en Asia, pero en este caso lo único que se ha evidenciado es seropositividad. No ha habido aislamientos virales a partir de esta especie. Tenemos otros hospedadores, tenemos esta ardilla, Cerus erythropus, y tenemos los murciélagos del género Scotophilus, que han sido también evidenciados como posibles reservorios, ya que se han hecho aislamientos virales a partir de los mismos. Así que los patrones de transmisión enzótica podrían ser muy variados en relación con esta virosis. Entonces, como les decía, lo que más nos interesa es el ciclo urbano en nuestro contexto latinoamericano. Entonces, este es un ciclo en el cual se involucra al ser humano como hospedador y a mosquitos como Aedes aegypti y Albopictus como los transmisores. ¿Cuáles son las características que favorecen que estas especies sean las transmisores por excelencia? Bueno, vamos a decir que ellas alcanzan altas densidades en entornos urbanos. Recordemos que como buenos holometábolos y como dependientes de contenedores con agua para la multiplicación, los ecosistemas urbanos ofrecen gran cantidad de posibilidades para que estos mosquitos coloquen sus huevos y que se dé el desarrollo de su ciclo de vida.
Estos mosquitos son altamente antropofílicos, sobre todo Aedes aegypti. Entonces, el sustrato de alimentación más importante para este mosquito es la sangre humana, me refiero a las hembras. Y en el caso de Aedes albopictus, si bien es cierto, es un mosquito que tiene un comportamiento zoofílico en algunas circunstancias, cuando el ser humano está presente, el ser humano es la principal fuente de alimentación. Ambos mosquitos tienen una alta competencia vectorial, que es la permisividad genética para que los virus puedan replicarse en los mosquitos y alcanzar las glándulas salivales. Y algunas mutaciones del virus, como mencionó la doctora Corrales, como la que tiene que ver, o como la denominada A226B de la envoltura, la sustitución de una alanina por una valine, facilitan la transmisión, en este caso selectiva, por Aedes albopictus. Los niveles de viremia en humanos son bastante altos y se habla que son alrededor de 10 a la 7, 10 a la 9 unidades formadoras de placas, que sobrepasan el umbral infectante para los mosquitos, que es de alrededor de 10 a la 4. Y las condiciones de las regiones tropicales son altamente permisivas para la replicación del virus en el vector, es decir, para que puedan efectuar el ciclo extrínseco de la transmisión. En relación a los sitios, digamos, donde estos mosquitos pueden, o donde Aedes aegypti, que es el que más nos interesa, pues puede efectuar sus procesos de ovipostura y desarrollo larval, pues tenemos que estos pueden variar dependiendo de la estación. En algunos estudios que nosotros hemos hecho, hemos podido ver, por ejemplo, que en la estación seca hay gran cantidad de contenedores asociados con la acumulación de agua que eventualmente sirven como, aquí, la estación seca, que sirven para, ¿cómo se llama?, como sitios de ovipostura y desarrollo larval. Tenemos los estañones, por ejemplo, y las pilas, y también tenemos los objetos misceláneos, que eso es parte del caos que está alrededor de cada una de las viviendas en los sitios donde estos mosquitos son prevalentes. Y en la estación lluviosa, pues son muy importantes, sobre todo aquellos contenedores que llevan o que sufren la influencia, digamos, de lo que es la precipitación. Entonces se vuelven sitios importantes para lo que es estos procesos de ovipostura. Y por supuesto también los objetos misceláneos. En relación con el Aedes albopictus, pues tenemos que decir que este es un mosquito que se evidenció en el país a finales de la década del 80, muy circunscrito en el área de Sarapiquí, de la Virgen, y a partir de finales de la década anterior ha empezado en una importante expansión a lo largo de todo el país. En relación con lo que son los contenedores donde se puede encontrar en hábitats urbanos, pues encontramos que vienen a ser los mismos que ocupa el Aedes aegypti, estañones, llantas y objetos misceláneos. Bueno, para entender un poquitito la dinámica de transmisión tenemos que hablar un poco de lo que es el ciclo extrínseco, que son los eventos que tienen lugar en los mosquitos antes de que ellos se vuelvan infecciosos. Entonces tenemos que considerar que un mosquito adquiere el virus cuando toma sangre de un paciente con viremia. Luego, el virus hace todo un tránsito por diferentes órganos y tejidos, el intestino medio, ovario, tejidos neurales, cuerpo graso, va a la cavidad general, toma la hemolinfa y luego hay una concentración y replicación de los virus en glándulas salivares, que esto es crítico para que el virus pueda ser transmitido. Todo esto es potenciado por la temperatura. Entonces, para ir conociendo un poquitito al respecto, se han hecho algunos experimentos. Estos son modelos en los cuales lo que se hace es que se somete a mosquitos a la alimentación a partir de sistemas artificiales con virus. Luego, manteniéndolos en condiciones de temperatura constantes, se hacen ensayos en los cuales se determina la presencia del virus, por ejemplo, en cabezas para determinar la diseminación y finalmente en glándulas salivales. Entonces, a estos mosquitos se les cortan las alas y las patas y producen una salivación espontánea. Entonces, siguiendo estos protocolos, se ha podido determinar que la máxima concentración de virus en glándulas salivales ocurre a los 6 días en el caso de Aedes albopictus y a los 7 días en el caso de Aedes aegypti. Máxima concentración de virus. Pero si pensamos en cuándo es que se detecta por primera vez la presencia de virus en saliva, vean ustedes que el periodo es sumamente corto, 2 días. O sea, prácticamente se infectan los mosquitos hoy y mañana ya tienen la capacidad de poder transmitir. Para hacer la comparación con dengue,
el ciclo extrínseco en dengue dura de 7 a 14 días. Entonces realmente esto es bastante interesante. Considerando que todo este ciclo es modulado por la temperatura y que las condiciones de temperatura alta lo que producen es un acortamiento en este ciclo extrínseco, pues nos damos cuenta que las regiones costeras donde el dengue es endémico van a ser las regiones más vulnerables para la eventual diseminación del chikungunya. Ok, al principio de la exposición hablé un poquitito de lo que es la competencia vectorial, que es esa capacidad intrínseca de que los mosquitos puedan permitir la replicación del virus y su concentración en glándulas salivales. Entonces, uno de los primeros estudios realizados aquí en América, precisamente ante el posible riesgo de la introducción del virus, se efectuó en Florida. Entonces, básicamente, aquí se investigó la relación entre una cepa de chikungunya con 3 mosquitos que son altamente prevalentes en la Florida, que son Aedes aegypti, Aedes albopictus y Culex quinquefasciatus. Entonces, en estos experimentos, ellos pudieron determinar, bueno, hicieron el experimento en 2 condiciones de temperatura, básicamente como para simular la situación que puede prevalecer en algunos lugares de los Estados Unidos en época de verano. Entonces, ellos pudieron encontrar que la infección, cuando se hace a 25 grados, es probable en Aedes aegypti y en Aedes albopictus, no en Culex quinquefasciatus, pero cuando se hace el experimento a 28 grados, las 3 especies se infectan. Sin embargo, en términos de diseminación, los únicos que diseminan son Aedes aegypti y Aedes albopictus. Y en términos de transmisión, el único que transmite a las 2 temperaturas es el Aedes albopictus. Entonces, ellos concluyen que el Aedes albopictus es muy importante en términos de la transmisión de la virosis. Un estudio más reciente que salió publicado este año en el Journal of Virology pretende hacer un estudio de alcances latinoamericanos donde se confrontan cepas de Aedes aegypti y Aedes albopictus de diferentes países de América, concretamente 22 cepas de Aedes aegypti y 13 cepas de Aedes albopictus, y siguen un protocolo eminentemente similar. Entonces, básicamente, hacen la infección artificial, luego se hace el ensayo de diseminación y luego se hace el ensayo de eficiencia de transmisión, que básicamente sería la concentración de partículas virales en, ¿cómo se llama?, en saliva. Entonces, trabajan con 3 cepas de, tres genotipos de virus chikungunya. El chikungunya 0621, que procede de la isla Reunión y que pertenece al fenotipo del centro de Sudáfrica. El genotipo chikungunya 115, también procedente del mismo sitio, y el genotipo del sudeste asiático, que es el que está circulando en América. Entonces, cuando los confrontan con los diferentes vectores, ellos concluyen que la relación entre esta cepa con Aedes albopictus, digamos, es la relación más fuerte. Entonces, para esta cepa parece ser que Aedes albopictus podría ser el vector más importante. Sin embargo, para estas otras 2 cepas experimentadas, y aquí muy importante considerarla del sudeste asiático, Aedes aegypti es el que se comporta como el vector más eficiente. La doctora Corrales habló acerca de las coinfecciones y hay diferentes reportes de coinfecciones en humanos. Entonces, habría que plantearse si en vectores se puede acarrear los 2 virus al mismo tiempo. Bueno, un vector se puede infectar con los 2 virus cuando este inicialmente pica a un paciente con virus chikungunya en sangre, con viremia, y mediante una alimentación incompleta, digamos, toma sangre de otro paciente que en este caso tenga dengue. Entonces, esto puede generar un mosquito con una infección mixta. O puede darse cuando un mosquito pica a un paciente con ambos virus. Entonces, también se ha tratado de evaluar este fenómeno mediante modelos experimentales, haciendo coinfecciones en vectores, y los resultados que se han obtenido, en este caso es un experimento que se realizó con Aedes albopictus, han podido mostrar que sí, efectivamente, lo que es la diseminación tiene lugar simultáneamente con ambos virus, y lo que es
presencia de virus en saliva también puede tener lugar para ambos virus. Muy bien, lo otro que interesa, porque con dengue se ha hablado mucho, es la posibilidad de que el virus sea propagado de forma vertical. Entonces, de que en este caso los mosquitos se comporten como reservorios de la virosis. En este caso hay un experimento que es clásico de Basel, en el Instituto Pasteur, donde también realizaron infecciones en mosquitos con una dosis infectante muy alta para dichos mosquitos y evaluaron la segunda y la quinta generación de los mosquitos. Y evaluaron cabezas para ver diseminación y cuerpos para ver simplemente infección. Entonces, en 2 ensayos de 1.675 mosquitos y 1.709 mosquitos no se pudo evidenciar la presencia del virus. Entonces, pareciera que en este caso no hay transmisión vertical en los mosquitos. Bueno, esto es sencillamente los escenarios que son altamente permisivos para lo que es la transmisión de la virosis, que vienen a ser los mismos del dengue. Entonces, esto es un paisaje urbano de San José, donde el dengue es prevalente, esto es la Carpio. Entonces tenemos para acá las viviendas, tenemos que en todos estos sitios, en los patios y dentro de las casas hay múltiples contenedores que sirven para la oviposición y desarrollo larval y por supuesto tenemos gran cantidad de pacientes que en condiciones hacinadas sirven terriblemente bien para lo que es el proceso de alimentación del mosquito. Algo que llama la atención, y lo pongo acá, no sabemos, digamos, qué puede pasar, es lo que tiene que ver con Aedes albopictus en algunas zonas. Esto es un paisaje bastante típico en la región Caribe de Costa Rica, que es la expansión piñera. Entonces sabemos que la expansión piñera trae un montón de problemas. Pero en este caso, la expansión piñera ha generado una presión ecológica que conlleva la formación de islas, como podría ser esta galería forestal. En esta galería forestal nosotros hemos encontrado una abundante presencia de Aedes albopictus, que en cierta época del año utiliza a las mismas piñas como sitios de ovipostura y desarrollo larval. Pero por esta presión ecológica, en estas galerías forestales también encontramos primates, como los monos congo, Aloguata palliata. Entonces, eventualmente, si estos congos, por ejemplo, sirvieran como posibles reservorios de la virosis, en ciertos paisajes semirurales como este, podríamos esperar el establecimiento de ciclos selváticos también. Entonces, a manera de conclusiones, Costa Rica tiene condiciones altamente permisivas para la ocurrencia del ciclo urbano de chikungunya. Un ciclo selvático podría ser establecido en localidades puntuales por presión ecológica si los primates locales funcionaran como reservorios. Esto habría que demostrarlo. Los vectores Aedes aegypti y Aedes albopictus son altamente competentes y ambas especies están ampliamente distribuidas en Costa Rica. Las infecciones mixtas entre dengue y chikungunya son probables en los vectores, por lo que se podría potenciar la ocurrencia de infecciones mixtas en humanos. La transmisión horizontal es el principal mecanismo de propagación de la infección y obviamente, para poder controlar esta virosis, al igual que en dengue, se requiere mejorar los sistemas de vigilancia entomológico para así dirigir las mejores acciones en términos de lo que es el control vectorial. Muchas gracias. Gracias, doctor Calderón. Y tenemos por acá la presentación del doctor Evelyn Brenes del INCIENSA. Bueno, buenos días. Voy a hablarles sobre las pruebas de laboratorio para la detección del virus chikungunya, haciendo referencia a las limitaciones que se podrían presentar en cada una de las pruebas y haciendo énfasis también en las técnicas que se montan acá en Costa Rica, que dicho sea de paso son producto de una transferencia que ocurrió entre el 3 y el 4 de junio del presente año en Panamá y que fue organizado por la OPS. Bueno, para
Esto ya lo mencionó la doctora Corrales, pero en todo caso vamos a verlo rápidamente. El virus es de ARN cadena sencilla, polaridad positiva del género alfavirus y de la familia Togaviridae. Como mencionó también el doctor Calderón, hay un serotipo y 3 genotipos, entonces que es un caso diferente, muy diferente a lo que se presenta con dengue, en el cual tenemos para dengue 4 serotipos y dentro de cada uno de los serotipos tenemos varios genotipos. En el caso de chikungunya, por ser un solo serotipo, la infección con alguno de los 3 genotipos protegería contra los otros, protegería de por vida contra los otros 2 genotipos. Que en el caso de dengue funciona igual, pero como hay solo 4 serotipos, la infección con un serotipo protege contra solo ese serotipo y no contra los otros 3 serotipos. Luego, como la doctora lo mencionó, también está muy relacionado con otros virus que son también alfavirus dentro del mismo serogrupo o complejo, como son el mayaro, el onion y el virus del río Ross. Mayaro, como mencionó la doctora, está ubicado en lo que es Sudamérica, principalmente en el área tropical de Sudamérica. Onion es de África, se encuentra en África. Y este otro virus del río Ross anda por el lado de Australia y también por el área del Pacífico, del sur del Pacífico. Luego, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas o técnicas diagnósticas para este virus que se podrían usar, que existen? Está el cultivo, que el cultivo necesita, bueno, por lo menos lo que el CDC recomienda y también la OPS, que se haga bajo condiciones de nivel de bioseguridad 3. Luego tenemos lo que es la biología molecular mediante PCR, que como es un virus de ARN, se tiene que hacer una transcripción reversa previa, ya sea en un mismo paso dentro de la misma PCR o antes de que se haga la amplificación. Luego también tenemos la serología, que para la serología se puede hacer, bueno, de 2 maneras, mediante la detección de anticuerpos IgM, que luego para confirmar se tendría que hacer una neutralización para ver la especificidad de esos anticuerpos, y si no, se puede hacer serología mediante el aumento de 4 veces o más en el título de anticuerpos específicos en sueros pareados, y este aumento de 4 veces en el título, la determinación de este aumento se hace mediante neutralización también, mediante la prueba de PRNT, que es una neutralización por reducción de placas. En este esquema podemos ver de una manera esquemática el periodo de incubación extrínseco y el periodo de incubación intrínseco, como lo mencionaba el doctor Calderón, en el cual cuando una persona tiene viremia es picada por el mosquito, inicia entonces el periodo de incubación extrínseco, después del cual ya el mosquito puede transmitirlo a otro ser humano susceptible, ¿verdad? Que tiene que ser una persona que, como lo vimos, no haya sido infectada por el virus antes. Luego ese mosquito pica a una persona susceptible y entonces empieza el periodo de incubación intrínseco, después del cual inicia la viremia y los síntomas de la enfermedad. Este periodo de incubación intrínseco anda entre los 2 y los 6 días. Aquí de una manera esquemática también podemos ver algo que influye mucho sobre lo que se va a procesar para cada una de las muestras que ingresen al laboratorio, porque el periodo de viremia puede llegar inclusive hasta el día 8. Entonces la OPS recomienda que lo que es la detección del virus mediante PCR se pueda hacer inclusive hasta el día 8 después de iniciados los síntomas. Luego los anticuerpos IgM, como es usual para muchas otras patologías, empieza a aumentar a partir del día 4 y para el día 5 o 6 ya tenemos el pico de anticuerpos IgM y se podría hacer entonces la detección de anticuerpos IgM. Y de la misma manera los anticuerpos IgG neutralizantes empiezan a aumentar a partir del día 7 y son los que contribuyen a que quedemos protegidos de por vida contra alguna otra infección por virus chikungunya, junto con la respuesta celular, ¿verdad? El MAC ELISA o el ELISA de captura de anticuerpos IgM es la manera más práctica para poder detectar los anticuerpos contra el virus chikungunya. ¿Por qué? Primero, por características que son intrínsecas de los anticuerpos IgM, que son producidos poco después de que se presenta la infección, entonces eso nos da una gran oportunidad para poder detectar los casos de manera rápida, que como vimos es a partir del día 5, 6, y los anticuerpos IgM, que tal vez no lo mencioné antes, son consistentemente detectables hasta el día 40 y podrían después estar en circulación inclusive hasta 1 o 2 años después, pero de manera consistente hasta el día 40 se pueden detectar en la circulación. Luego no presentan mucha reactividad cruzada, aunque vamos a ver ahora que sí presentan mucha reactividad cruzada, pero con un virus que es el que le mencioné, el onion, que es el que se encuentra en África. Y
identifican infecciones recientes y no pasadas. Entonces, personas que hayan estado infectadas por chikungunya en algún momento y que tengan anticuerpos IgG no van a afectar el resultado para ver si, bueno, de todas maneras esas personas no irían a tener chikungunya como lo vimos, no se podrían infectar como lo vimos anteriormente. Y otra cosa que lo vuelve en una técnica muy práctica es el hecho de que no se requiere cultivo celular. Para montar la otra técnica de serología para detectar anticuerpos, que es la neutralización, el PRNT, necesita un cultivo celular muy bien estandarizado. En cambio, para hacer un ELISA de IgM no necesitamos células y podemos trabajar en un nivel de bioseguridad 2 y con implementos que en realidad son bastante comunes en los laboratorios de diagnóstico microbiológico. Luego, en cuanto a la PCR, inicialmente, si no me equivoco, fue en el 2007, el doctor Robert Lanciotti del CDC de Fort Collins había desarrollado una técnica de PCR en tiempo real para detección de chikungunya, pero que tenía una sensibilidad más marcada hacia el EXA, hacia el genotipo EXA, que como lo mencionó el doctor ahora es el genotipo del este, centro y sur África. No obstante, un par de años después se adaptó para que fuera más sensible para detectar el genotipo asiático, que era el que se pensaba que era el que iba a ingresar a América, y de hecho así fue. Entonces, la PCR en tiempo real que tenemos ahora, que es la que yo aprendí allá, tiene una sensibilidad muy alta para lo que es el genotipo asiático. Y como pueden ver ustedes aquí en este esquema, estas regiones, este es el genoma del virus y las regiones que están marcadas por cuadros rojos son regiones muy conservadas dentro del genoma que son ideales para poder hacer pruebas de amplificación por PCR. Esta PCR en cuestión está dirigida hacia esta zona, que es la zona del gen NSP4. Otra cosa muy importante respecto a esto es que la plataforma de la detección de anticuerpos de la PCR, se adaptó a la plataforma existente para la PCR de tiempo real de dengue, que es la que nosotros usamos por defecto en el laboratorio para identificar el serotipo de dengue. Y cuando me refiero a plataforma, pues me refiero principalmente a lo que es el equipo, que es el mismo equipo que usamos para dengue, que es el AVI 7500, y el reactivo que se utiliza para hacer la mezcla maestra de la PCR. Y otro aspecto muy importante que no anoté acá es que usa el mismo perfil térmico. Entonces, como usa el mismo perfil térmico y usa el mismo equipo y el mismo reactivo, en realidad en la misma placa de PCR, eso sí, en pocillos separados, podríamos hacer tanto por un lado la amplificación de chikungunya y por el otro la amplificación de dengue. Entonces, eso simplifica bastante las cosas. Luego, como mencionó la doctora, ahora el principal diagnóstico diferencial de chikungunya es dengue. ¿Por qué? Porque los virus son transmitidos por los mismos mosquitos. Además de eso, tienen características clínicas muy semejantes que también, aparte de esto, como les mencioné ahora, los virus Mayar o el Rio Ross y el Onion también tienen una clínica muy semejante a la clínica de chikungunya. Y volviendo a dengue, los virus pueden circular simultáneamente, como lo mencionó ahora el doctor Calderón, e inclusive pueden causar coinfecciones. Entonces, por eso el diagnóstico diferencial con dengue es muy importante. Este es un cuadro que también la doctora les mostró ahora. Entonces, nada más voy a recalcarles que, bueno, aquí tenemos los síntomas y cada una de estas, las cruces significa la frecuencia con la que se presenta ese síntoma, ya sea en una infección por chikungunya, en una infección por dengue. Y podemos ver cómo principalmente a nivel clínico son las artralgias las que nos podrían hacer la adición. Tenemos otros síntomas como mialgia, cefalea, rash, etcétera, pero el que nos ayuda más a la distinción sería la artralgia. Y luego en pruebas de laboratorio podemos ver como para dengue hay un hematocrito elevado que se presenta por la extravasación de líquido, pero no se presenta en chikungunya. Luego también tenemos una neutropenia y una trombocitopenia mucho más marcada en dengue que en chikungunya. Y como les mencionó la doctora, ahora también pueden haber coinfecciones, entonces es importante el diagnóstico. Y el porcentaje de las coinfecciones puede ascender inclusive al 3%. En esta imagen podemos ver varios alfavirus, los alfavirus que se ubican en cada uno de estos complejos o serogrupos, que fue lo que les mencioné hace un rato. Y aquí abajo está el serogrupo del complejo del virus Mliki Forest. Dentro de este complejo está chikungunya, están los otros virus que les mencioné ahora, el Onion, el Mayaro, el del Rio Ross, el mismo Mliki Forest que también está por acá. Y el hecho de que estén ubicados dentro del mismo complejo hace que, o se debe también en parte a que comparten antigénicamente, son muy similares. Entonces, el hecho de que sean
antigénicamente muy similares pueden provocar algún tipo de cruzamiento en técnicas serológicas en la detección de IgM y por eso es que se tiene que confirmar con las pruebas de neutralización. De estos, como pueden ver aquí, el que más cruzaría es el Omnionion, que lo vamos a ver ahorita en un cuadro, que es precisamente este. Esto es un cuadro del CDC, en donde lo que hay aquí son pacientes que son confirmados para chikungunya. Estos valores que están aquí, estos valores numéricos, es una relación que se llama PN, que esta relación es una relación que se hace entre la densidad óptica obtenida en el ELISA para la muestra, entre la densidad óptica obtenida para el control negativo del ensayo. A partir de 3 se considera positivo. Vean para chikungunya cómo todas son positivas y está arriba de 3, pero vean la reacción cruzada, de todas estas muestras, todas dieron una reacción cruzada con Omnionion, y podemos ver algún tipo de reacción cruzada, 2 muestras en el virus del río Ross, 2 muestras con Mayaro y una con encefalitis equina del este. Entonces, debido a que existe esta posibilidad de entrecruzamiento en los anticuerpos, por eso es que no se puede confirmar un caso con solo la detección de los IgM y por eso es que hay que recurrir a la neutralización mediante el PRNT. Entonces, para ya finalizar, les voy a mostrar el esquema de trabajo que nosotros usamos, el algoritmo de trabajo que estamos usando nosotros en el laboratorio en INCIENSA para las muestras que ingresan de acuerdo a los días de evolución y de casos sospechosos, que son muestras de pacientes que cumplan la definición de caso sospechoso. Eso es muy importante porque ahorita en la situación en la que nos encontramos, que no hemos demostrado la transmisión autóctona del virus en el país o que haya ingresado, entonces nos enfocamos a la definición de caso sospechoso, que incluye que sean pacientes que han estado en algún lugar con transmisión autóctona del virus. Entonces, de acuerdo a eso, para muestras que tengan menos de 5 días de evolución, le vamos a correr lo que es la PCR de dengue y la PCR de chikungunya. Dicho sea de paso, la OPS recomienda, en el algoritmo que ellos recomiendan que primero se haga dengue y a las muestras que dan negativas por dengue se les haga chikungunya. Pero debido a los casos de coinfección, que si bien es cierto, son pocos, pero igual la posibilidad existe, como todavía nosotros no sabemos cómo se podría comportar en nuestro país, y también debido a que tenemos una buena plataforma para lo que es el procesamiento de muestras para dengue, vamos a procesar las dos de manera paralela. Entonces, por un lado, las muestras que tengan menos de 5 días, vamos a hacerle PCR de dengue y de chikungunya. Si la muestra tiene entre 5 y 7 días, le vamos a hacer el ELISA, pero también le vamos a hacer el PCR, por lo que les mencioné ahora de que la viremia es muy alta y además puede llegar inclusive hasta el día 8, hasta el día 7. Entonces aquí también vamos a hacer la PCR. Y si la muestra tiene más de 7 días, le hacemos el ELISA, igual, el ELISA de chikungunya y el ELISA de dengue. Si la muestra resulta negativa por cualquiera de las dos pruebas, vamos a tomar se va a pedir una segunda muestra, que se pide, que tiene que ser tomada entre 10 y 14 días después de tomada la primera muestra, a la cual se le va a hacer el ELISA de chikungunya. Entonces, de acuerdo a los resultados que se obtengan con el ELISA, vamos a poder catalogar a un caso si es probable cuando la IgM salga positiva, y no decimos que es confirmado por lo que les mencioné ahora de la neutralización. Y podríamos descartar un caso cuando las dos muestras estén negativas por ELISA. Podrían preguntarse, pero bueno, si la PCR es suficientemente sensible, ¿por qué le vamos a hacer el ELISA a una muestra que salga negativa por PCR? Porque muchas veces, y eso se ha visto para dengue, a veces los pacientes tal vez no tienen una noción muy clara de los días de cuándo empezaron los síntomas o la muestra puede haber sido transportada de mala manera, entonces mejor no confiarse, por lo menos al principio, que queremos establecer un algoritmo muy sensible y muy específico, entonces por eso es que procesamos la muestra por ELISA, inclusive cuando haya salido negativo por la PCR de chikungunya. Y también es importante mencionar que probablemente este algoritmo vaya cambiando conforme pase el tiempo, porque ahorita es un algoritmo que está diseñado, como les mencioné, para ser muy sensible y muy específico. Probablemente cuando ya se establezca la circulación o la transmisión autóctona del virus en el país, se vaya a hacer de otra manera. Tal vez ya no se van a confirmar todos los casos, sino que unos cuantos casos se van a confirmar nada más y se podría manejar de la misma manera como se maneja dengue ahora, en el cual hay un brote por dengue, se hace una determinación de anticuerpos IgM de algunos casos para poder identificar que ese brote es por dengue. Entonces, en el caso de chikungunya, de aquí a un tiempo, cuando ya el virus se transmite autóctonamente en el país, si llegara a pasar, que es lo más probable, entonces lo haríamos de esa manera. Y eso sería todo.
Muchas gracias. Concluimos con la doctora, perdón, sí, concluimos con la doctora Xiomara Madilla de la Caja Costarricense de Seguro Social. Agradecer a la universidad por la invitación, y yo creo que, bueno, con estas excelentes charlas ya tenemos un panorama bastante claro con respecto a la transmisión de la enfermedad. Yo les voy a hablar un poquito, no desde el escenario de la caja, sino desde lo que es el sistema de salud, digamos, cómo nos estamos nosotros preparando. Como ya voy a hablar de esto rápidamente, nosotros a partir el país tiene a través del Ministerio de Salud organizado diferentes instituciones, sobre todo con lo que es el Reglamento Sanitario Internacional. Existe un grupo técnico nacional que abordamos los diferentes temas que están incluidos dentro del decreto de notificación obligatoria. En diciembre del año 2013, la OMS nos reporta la transmisión de casos en las Islas del Caribe, en San Martín, como ya los vimos. Y a partir de ahí hemos visto que, bueno, rápidamente en lo que va el transcurso del año se ha ido difundiendo en toda la región del Caribe, ¿verdad? Y ya también tenemos indicaciones de que en Centroamérica, Salvador ya tiene transmisión activa. Con respecto a esto, vemos también que, bueno, dentro de la presentación de casos, lo que es República Dominicana es uno de los países que ha reportado una gran cantidad de casos sospechosos. Ya también la doctora Corral les habló sobre cuántos han confirmado, algunas muertes. Salvador, que está presentando alrededor de 1.300 casos. Y nosotros vemos que una vez que se instala la transmisión, pues rápidamente tenemos gran cantidad de casos reportados, ¿verdad? Entonces, y las incidencias que se reportan son bastante altas. Aquí vemos un poquito ya lo que habíamos observado al principio, digamos, dónde se estaban ubicando los casos a nivel de las Américas. Ahora sí, ¿cómo nos vamos a organizar? Porque yo creo que esa es la parte importante. A través de, como les digo, del Reglamento Sanitario Internacional, el país tiene una organización a través que la conduce el Ministerio de Salud. Parte de lo que la finalidad y el alcance del reglamento sanitario, lo que se requiere es prevenir, proteger y controlar la propagación internacional de enfermedades, ¿verdad? Con el fin de proveer una respuesta oportuna en el área de la salud pública, de manera que nosotros evitemos, pues, si se instalan enfermedades, poder controlarlas rápidamente. A través de eso, dentro de la respuesta que se viene organizando, y esto no es nuevo, ¿verdad? Costa Rica, nosotros hace 2 años fuimos de los pocos países que dijimos que no necesitábamos ampliación con respecto a todo lo que establecía el reglamento sanitario, porque habíamos cumplido con las capacidades para la respuesta para ese tipo de eventos. Entonces vemos nosotros que en ese sentido, pues se organiza la respuesta de salud, que incluye los planes de contingencia. El país tiene planes que ya nosotros los hemos probado cuando vino lo de influenza en el 2009, también el año pasado con toda la emergencia de dengue, y ahora pues es un tema más que se incluye en el reforzamiento de esos planes que ya se tienen. Igualmente que en la planificación de los servicios. Como nosotros vimos, bueno, el año pasado, por ejemplo, lo que fue a nivel de los servicios de salud, ustedes recuerdan que, por ejemplo, el hospital del Guanacaste, para esta época del año estaba atendiendo el 50% de su actividad fue dedicada a dengue. Y aquí con la alta morbilidad que nosotros podríamos esperar, pues ya estamos previendo algún colapso, digamos, de parte de los servicios. En ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Digamos, dentro de lo que el Reglamento Sanitario Internacional nos muestra a nosotros, tenemos que fortalecer todo lo que es el proceso de detección, notificación, confirmación y respuesta. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros podamos actuar muy tempranamente
para tratar de controlar la circulación de estas entidades y no llegar a tener problemas explosivos como el área amarilla que vemos, sino que nosotros trabajemos oportunamente y podamos, pues si vamos a tener introducción de algunos eventos, poderlos controlar tempranamente. En ese sentido nos estamos organizando, como digo, desde el principio de año se activó el grupo técnico nacional específico para lo que es chikungunya, donde el Ministerio de Salud coordina e interviene la Caja, el INCIENSA, SENASA y otros miembros que se van llamando de acuerdo a la necesidad, digamos, que se requiere dentro del equipo. Y se trabaja los sistemas de alerta a través de lo que es el Centro Nacional de Enlace que lo coordina el Ministerio de Salud. ¿Qué se ha hecho? ¿Cuáles son las acciones que hemos tomado? Bueno, el reforzamiento de todo lo que son los sistemas de vigilancia nacional, ¿verdad? A través de lo que OPS, de los lineamientos internacionales que se han generado, se han elaborado el protocolo de vigilancia que ya fue avalado por el Ministerio de Salud. Se incluyó dentro de los sistemas regulares el código para la notificación que se va a notificar bajo el código de la CIE 10 que va a ser el A92, ¿verdad? Se desarrollaron las capacidades de diagnóstico que ya ustedes lo vieron con lo que presentó el doctor Brenes y estamos trabajando lo que es el reforzamiento de todos los servicios de salud en la previsión, digamos, de que en dado caso tengamos instalado la enfermedad en una forma explosiva, pues podamos garantizar la provisión de servicios de salud, ¿verdad? Y en la parte entomológica también se está fortaleciendo todo lo que es a través del Ministerio de Salud la vigilancia entomológica para tratar de tener control sobre el vector. En esta primera parte es muy importante el poder que a nivel, por ejemplo, tanto de la población como de los servicios de salud, podamos tener una orientación para poder reconocer la enfermedad. Entonces ahí es donde, digamos, nosotros tenemos que fortalecer todo lo que es a nivel del área clínica, el que los profesionales, pues médicos, puedan reconocer los primeros casos para poderlos controlar. En el protocolo ya se definió cómo es que nosotros vamos a reconocer a nivel de los servicios de salud, a través de lo que se trabajó con el Ministerio, las definiciones de caso que vamos a plantear en esta primera fase antes de la instalación de la enfermedad. Como dijo el doctor, esto es modificable porque una vez que se instale, pues vamos a tener que hacer algunos ajustes en las definiciones de caso. Entonces, el caso sospechoso va a ser una persona que inicie con fiebre mayor de 38.5 grados, que tenga artralgias, que es uno de los signos pivote. Ahí hemos estado también analizando mucho porque por la historia del dengue, ¿verdad? A nivel de la parte de los servicios de salud, cuando se revisan un poco en la discusión que hemos hecho con el laboratorio, pues a veces no hay un discernimiento entre lo que trabajan con dengue, porque los médicos tienden mucho a poner artralgias y eso es una cosa que nosotros vamos a tener que hacer una gran diferenciación para que cuando ingresen las muestras al laboratorio, pues puedan ellos, en el algoritmo que acaban de presentar, hacer el discernimiento, cuáles van para dengue y cuáles van para chikungunya. Y entonces tenemos dentro de los signos y síntomas artralgias o artritis de inicio agudo no explicadas por otra condición médica, que reside o ha visitado áreas endémicas o epidémicas durante las últimas 2 semanas. Ahora vamos a ver que nosotros, bueno, el país, digamos, se han identificado hasta la fecha algunos casos de esto. Caso probable, como bien lo explicó Evelyn, va a ser todo aquel que cumpla con la definición anterior y que tenga un resultado de IgM positivo. Y el confirmado va a ser el que tenga algunas de estas 3 pruebas ya positivas. Igualmente vamos pues a clasificar qué es el caso importado, ¿verdad? De manera de que sea todo aquel caso que haya estado en alguna área de transmisión en los últimos 2 a 12 días anteriores.
Y también, como es importante, nosotros en algunos eventos como dengue, Clostridium y ahora en vamos a hacer un análisis de la mortalidad si se llegara a presentar, porque creo que eso es una cuestión importante para poder nosotros clasificar cómo va a evolucionar la enfermedad en el país. Igualmente, se ha instruido en este momento tanto para los equipos de las diferentes instituciones, lo que es sobre todo en la caja y el ministerio, poder llevarle un pulso a la enfermedad, de manera que nosotros podamos estar contabilizando los casos que se están presentando y que podamos ver un monitoreo de algunos de los indicadores que nos permitan a nosotros decir cómo va a evolucionar la enfermedad y poder priorizar sobre los lugares que se vaya a instalar la enfermedad. Entonces vamos a realizar una serie de análisis que ya, digamos, en esta área ya es costumbre pues trabajar curvas epidémicas, calcular las tasas, establecer los mapas y fortalecer la vigilancia entomológica con la vigilancia de las personas. Estratificación de localidades, los cálculos de tasas de letalidad y mortalidad y clasificando los casos para poder definir cuál va a ser la magnitud de lo que vamos a tener. En esta fase, en este momento nosotros, bueno, que esto es uno de los también escenarios en los cuales nosotros tenemos que iniciar en todo lo que es el fortalecimiento de la capacitación, porque esto es un evento realmente, no es nuevo, pero sí digamos del manejo, sobre todo a nivel de los servicios de salud. En este caso tenemos el reto, bueno, que en el menor corto tiempo posible, estamos organizando con la OPS, con parte de todos estos foros, poder avanzar y recordar y la parte, el manejo clínico que es, vamos a tener que fortalecer mucho, sobre todo para evitar esa confusión, ¿verdad? Con dengue, para que los médicos puedan reconocer propiamente la enfermedad, ¿verdad? Hemos estado trabajando también con sesiones clínicas con la gente dominicana, porque hay bastante literatura, gracias a Dios, digamos, que nos habla sobre la clínica y eso, pero a veces para los servicios es muy importante ver el paciente para poder identificarlo más con esa clínica tan similar con otras patologías. Y en relación, ya para concluir, digamos, ¿qué es lo que tenemos hasta el momento? A finales de mayo se han venido presentando una serie de casos que nosotros hemos manejado como sospechosos, tenemos un total de 10 en este momento, gracias a Dios todos han sido casos que han tenido en común, que han viajado a República Dominicana de diferentes edades, el rango de edad va desde los 3 años a los 63. De esos 10 hemos tenido 7 casos agudos, ya la doctora nos habló de las diferentes fases que puede llevar en la evolución de la enfermedad, 2 subagudos y 1 que se notificó y que no ha cumplido la definición de caso. Los lugares donde gracias a Dios también han venido algunos de ellos, bueno, el mayor digamos, preocupación que nosotros teníamos, porque dengue ahorita, digamos, desde que inició el año hemos tenido grandes problemas en la zona sur, ¿verdad? Sobre todo en la región donde se presentó el primer caso sospechoso, que fue Canoas, Limón. Ustedes saben que la región atlántica también es una de las zonas de alta endemia de dengue. Y algunos otros en lugares más hacia el centro del país, como Cartago, Santana y Desamparados, que están en proceso de seguimiento de estos casos. Gracias a Dios no hemos tenido casos relacionados a esto. Entonces, y por laboratorio, ahorita en este momento, pues el doctor, digamos, con los análisis que ha hecho, solamente 2 de ellos se han podido analizar y tienen IgMs positivas y están pendientes de las pruebas confirmatorias. Y los otros todavía están en proceso, ¿verdad? Entonces, ahí en estos lugares, el ministerio ha estado trabajando fuertemente lo que es el control del vector y nosotros a nivel de los servicios reforzando lo que son los planes de contingencia. Entonces, esto nos da, bueno, por el momento cierta tranquilidad
que estamos en un proceso activo y no solamente al interno, digamos, de los servicios y de las instituciones, sino también a nivel de la población, que vamos a tener que enseñarla, que tampoco es la idea, y esa es una de las preocupaciones que nosotros hemos tenido, porque en algunos procesos de socialización de la información se está tratando, o sea, la prensa ha tal vez mal interpretado y lo están asociando como que es una enfermedad más benigna, parte del dengue, y como bien lo dijo la doctora Corrales, son enfermedades totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, eso sí, también nosotros, de acuerdo a las tasas de ataque que han estado señalando en estudios previos que se han hecho donde ha habido epidemias, nosotros hemos estado tratando de modelar, si hubiese una epidemia como la que tuvimos el año pasado, pues cuánto sería lo que los servicios pudiesen tener en cuanto a cantidad de casos, porque República Dominicana a veces reportan 50, 60 casos por día, e imagínense que pues si nosotros tuviéramos instalada la enfermedad, pues sí podríamos tener riesgo de colapso de algunos hospitales, como lo tuvimos el año pasado en la región Chorotega y Punta Arenas, ¿verdad? Como dijo también el doctor Calderón, ya nosotros por historia tenemos regiones que son altamente endémicas para dengue, donde sabemos que hay altas densidades de mosquitos, que ahí es donde nosotros estamos reforzando todo lo que son los sistemas de vigilancia para poder tratar de minimizar el impacto si se instalara la enfermedad, ¿verdad? Eso era un poquito, digamos, como cierre para todo el panel que ha habido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Badilla, y les voy a pedir a los expositores pasar a la mesa para responder preguntas y la fase de discusión que podemos tener en este momento. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero darle las felicitaciones al panel porque las charlas estuvieron extraordinariamente buenas y creo que es algo sumamente significativo para nosotros que aquí en la Facultad de Microbiología se haga este nivel de discusión. Yo tengo un par de preguntas al panel. En términos generales y algo más específico para la doctora Corrales y para la doctora Badilla. Uno de ellos es que la impresión que me da a mí, después de oírlos a ustedes, es que es inevitable el ingreso de este virus al país. Parece que eso es así. Quisiera que la doctora Corrales argumentara un poquito más, tal vez en el punto de cuáles son los tratamientos que pueden darse para este tipo de pacientes en particular, no tanto en la fase aguda de la infección, sino siendo particularmente una enfermedad tan discapacitante y el impacto que eso tiene obviamente en el sector social como país. Y para la doctora Badilla, si bien es cierto, estamos en unas fases muy tempranas de la situación como para hacer un modelaje de cuáles son los casos que se van a presentar. Ustedes en la caja o en la interrelación que tienen con el Ministerio de Salud, ¿consideran que eso va a ser el impacto cuando entre esto al país va a ser muy similar a la situación del dengue o va a ser peor o va a ser más fácil de controlar? Bueno, en cuanto a la terapia de la enfermedad, lo que se recomienda es en la fase aguda y subaguda tipos antiinflamatorios no esteroideos, tipo AINES. Sí se dice con cuidado que hay que tener precauciones en infantes porque han habido reportes de abuso del cataflam, por ejemplo, el Voltaren,
y que esto ha desarrollado unas reacciones alérgicas en niños y un síndrome autoinmune que es el síndrome de Raynaud. Y a largo plazo, bueno, también se han hecho estudios con antivirales, por ejemplo la ribavirina se ha usado, creo que en la Reunión, en la isla de la Reunión se usó, lo cual no demostró ser efectivo contra el virus y entonces no se recomienda su uso, además porque es muy caro. A largo plazo, lo único que se está recetando, de lo que yo sé y de lo que he leído, porque tampoco yo he tenido el contacto con la enfermedad, es metotrexate para evitar los dolores reumáticos. Se trata de evitar los corticosteroides, porque un uso prolongado de corticosteroides podría tener algún evento negativo para la salud. Y una de las cosas que hablaba en uno de los artículos era si la respuesta inmune es la que está causando el problema, si sería bueno dar algún tipo de inmunomodulador de la respuesta inmune, lo cual ellos fundamentan que no es necesario porque ha habido reportes de casos en África de coinfecciones con chikungunya y con HIV, que sabemos que causa una inmunodeficiencia clara, y no ha habido diferencia en cuanto a las manifestaciones clínicas o de dolor o de esto. A mí lo que me preocupa sobre todo es lo psicológico, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede estar un paciente 3 años con dolores reumáticos y no saber si se le van a quitar o no? Yo creo que eso es como algo que hay que tomar en cuenta y que los médicos tienen que tomar en cuenta. Si me permite, doctora. Sí, quería completar una cosita porque me acordé de un foro que estuvimos hace un par de semanas también, donde mencionaron que es importante y llega a ser un problema la automedicación de los pacientes, porque cuando no ven respuesta, esa respuesta ante esos dolores y que es tan prolongado, entonces empiezan a subirse ellos mismos las dosis de lo que estén tomando y algunas cosas pues pueden provocar problemas entonces todavía más serios y problemas hepáticos, por ejemplo, y otras situaciones adicionales que debemos entonces tener en cuenta también, ¿verdad? Sí, tal vez para, digamos, responderle al doctor con respecto a los servicios de salud. Sí es claro que hay una cierta diferenciación entre dengue, por ejemplo, y chikungunya. Dengue más o menos son 7 días que, si vamos al área, digamos, de la incapacidad, son alrededor de 3-4 días. En cambio, con esto, digamos, la expectativa que se tiene al ver que un porcentaje importante puede llegar a tener, instalarse en diferentes fases, eso significa que va a haber mayor incapacidad. Si nosotros vemos lo que gastamos el año pasado, fueron más de 10.000 millones de colones solo en la atención de lo que fue hospitalización para la parte de dengue. Y si nosotros pudiésemos, porque ya todos esos números los hemos hecho, ¿verdad? En relación a los días de incapacidad, al número de casos que pudiésemos tener, a la variación en el tratamiento, porque dengue tenemos suero y acetaminofén. Y aquí, en un porcentaje importante, vamos a tener el uso por ejemplo, el metotrexate, que es un medicamento bastante caro, ¿verdad? Si se define que se va a utilizar aquí en el país. Entonces, todo eso son una serie de costos que se agregan, ¿verdad? Que muy diferente, por ejemplo, al dengue. Entonces, sí, los costos van a superar, se va a llevar los presupuestos que tenemos. Es para aportar un dato respecto a lo que pregunta el doctor respecto al impacto que podría tener la enfermedad respecto al impacto que tiene dengue.
Dengue es bueno, como ustedes saben, es una enfermedad persistente, que anda por ahí, un año genera un brote, una epidemia, el siguiente año hay unos cuantos casos, tal vez no tantos, el otro que sigue también, pero luego vuelve a haber una epidemia. Esto ocurre porque lo que les mencionaba ahora de los 4 serotipos y del hecho de que si usted se infecta con uno, solo queda protegido contra ese. En el caso de chikungunya sería diferente la dinámica si ingresara al país, porque como hay un solo serotipo, entonces lo que se piensa y lo que se ha visto que ocurre es que ingresa al país, se da una explosión de casos y no se da un buen manejo de los mismos, y luego cuando ya no hay personas susceptibles, entonces empiezan a bajar los casos y se podría de nuevo presentar otro brote cuando ya otra vez población susceptible, que en ese caso serían pues, niños o alguna cuestión así. Y lo importante es que sí se podría bajar el impacto de la enfermedad si se da un buen manejo vectorial cuando se ve que están surgiendo los brotes. Entonces, desde ese punto de vista, por el hecho que hay un solo serotipo, tal vez podría facilitar, en teoría, por lo menos el manejo respecto a lo que se presenta para dengue. Por aquello de que ya pasé de los 80 y todavía tengo profesores de esta facultad como Renato Soto y Gemelo Brenes, que están ya llegando a los 90, están muy bien de salud, muy inteligentes. Quiero decirles que me siento muy orgulloso de haberlos escuchado, ustedes microbiólogos, una facultad pionera en Centroamérica, muy importante lo que están haciendo, y felicitarlos. Nada más quisiera como concluir diciéndoles que el dengue existe como está por una negligencia en un momento dado, cuando alguien metió la mano, que no era microbiólogo, y negó la existencia del dengue. En ese momento el doctor Lostalo, que era de un partido que no era el que estaba en el gobierno, no se le quiso creer cuando él y nosotros demostramos que es un mosquito, el caso de la Aedes aegypti, intradomiciliario, que se encuentra debajo de los pisos y que está adentro, que no hay que fumigar afuera, todavía siguen fumigando por todo lado. Y si usted, lo más importante, ustedes como también epidemiólogos que son, ustedes se van a dar cuenta cómo en 14 estados de los Estados Unidos existe el dengue, pero no es algo que preocupa. ¿Por qué? Porque la gente llega con su carro más o menos que funciona bien en esos calores tan grandes, en esos 14 estados que son hornos, donde obviamente están los Aedes aegypti ahí, se vienen a sus casas que tienen aire acondicionado, porque yo tengo 2 hijos que viven por ahí, tengo 6 hijos que viven por otros lados del mundo, no están por aquí, y ellos no tienen problema, llegan a la casa con aire acondicionado, si hay sedazos, a tomarse su cervecita, viendo televisión, y no tiene problema. Casi no hay una epidemia en esos estados, son muy pocos los casos de dengue en esos estados, y eso es algo que nosotros debiéramos hacer, porque si ustedes ven la epidemiología desde otro ángulo, que no sea el de ir a ver tuburios, a ver donde la gente viene con canastos y a lo mejor los mosquitos los trajeron de por ahí, usted ve en esos lugares las casas que hay en dengue, porque me ha tocado tener alguna novia por ahí en el Coco, en esos lugares, Upala, son gentes que todavía no tienen sedazos en las casas, que los pisos son malos, que son pobres. Entonces hay que empezar en una estrategia diferente. Y nada más decirles pues que los felicito, que no se olviden de Renato Soto ni de Gemelo Brenes y otros cuantos microbiólogos que todavía andan por ahí. Renato va a cumplir ya 90 y todavía juega básquet todas las semanas. Y el Gemelo Brenes está un poquito enfermo, pero está muy inteligente, los dos con una inteligencia maravillosa. Y muy orgulloso de ser microbiólogo número 60. Mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Sí, la pregunta mía es, el control del vector, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué están haciendo ahora en ese sentido? Si más o menos, como decía el doctor, si van a recurrir también a la fumigación o si hay otros métodos para controlar los mosquitos. Bueno, el control del vector
Ya vimos que en los entornos urbanos y suburbanos va a ser el mismo, digamos que se aplica para dengue. Tenemos las mismas especies, Aedes aegypti, Aedes albopictus. Entonces, la manera más certera de poder impactar a las poblaciones de vectores es mediante lo que es la eliminación de criaderos, es decir, eliminar las poblaciones larvarias. Cuando se demuestra que hay algún brote, es decir, una transmisión activa, en ese caso se puede aplicar la fumigación. Pero es mala política sencillamente pensar en que tenemos infestación y fumigar. Eso lo que genera más bien es resistencia y lo que hace es que potencie el problema. Buenas. Yo quería primero felicitar a la Facultad de Microbiología por haber organizado esta sesión informativa para la comunidad nacional y para el país. Dichosamente estamos transmitiéndolo por la página de la UCR y me parece que mucha gente que no pudo venir podrá tener acceso a esto. Quería hacer una pregunta relacionada también con el control del vector y bueno, ya el doctor Calderón adelantó parte de la respuesta. Nosotros en la Comisión Institucional de Dengue, la estrategia que estamos utilizando para la universidad es, y transmitiéndolo a la comunidad nacional, es primero que el dengue no es una enfermedad solo responsabilidad del sector salud, ¿verdad? Aquí hay que involucrar a la municipalidad, al Ministerio del Ambiente y a la misma población por las prácticas de consumo que generan prácticamente viviendas 5 estrellas para el Aedes aegypti y el albopictus. Entonces, si eso es así, al final la caja es la que paga la factura, o los costarricenses que contribuimos al Seguro Social, como decía la doctora Abadilla, somos los que pagamos esa factura de 10.000 millones de 30 millones de dólares casi el año pasado en la atención de la epidemia que hubo. Entonces, en ese sentido, pienso yo que es importante atraer a esta discusión a otros sectores, porque no puede ser que nosotros pensemos así, que haya una especie de destino manifiesto y que entonces nuestro país, si hay chikungunya en otro lado, también va a sufrir ese problema. Si logramos desarrollar en nuestro país una estrategia o que tienda a la disminución de los criaderos y del número de mosquitos circulando, pues obviamente podríamos tener la posibilidad de tener casos, pero no tantos como República Dominicana. Y me gustaría en ese sentido saber qué está pensando la Caja, doctora, en esta comisión para involucrar a otros sectores. Bueno, nosotros, digamos, la institución y también en conjunto con el Ministerio de Salud son temas que son sostenibles en el proceso, digamos, anual de trabajo, ¿verdad? Nosotros el año pasado, con todo lo que sufrimos, digamos, en relación al gasto que se tuvo, y digamos, la ministra en su momento, durante esa epidemia, se convocó a todos los actores sociales, porque, digamos, la institución en ese sentido pasa en un ciclo continuo. Lo que pasa es que a veces no hay sostenibilidad en el apoyo, porque en la emergencia todo el mundo apoya. Usted bien señaló algo que, digamos, a veces la población cree que es un deber de las instituciones el tener responsabilidad sobre la eliminación de los criaderos. Y sobre eso se ha trabajado este año. Este año nosotros hemos trabajado bueno, no dejamos de trabajar desde el 2013, en una forma sostenida, digamos, por ejemplo, mensualmente en compañía con lo que es el Ministerio de Salud y algunos socios que tenemos en la recolección de algunos de los principales criaderos. El Ministerio ha hecho un gran esfuerzo también para poder dotar como dijo el doctor, no es que cuando hay un problema de estos ir a fumigar, porque lo que
vamos a crear ese problema, pero sí ha reforzado mucho lo que ha sido el programa para vectores en equipamiento, químicos y una serie de cosas que le permite dar más sostenibilidad, mejorando los sistemas de vigilancia entomológica, porque eso ya hemos hecho diferentes ejercicios en los cuales hemos visto que, bueno, una área muy olvidada, no solamente en dengue, ahora chikungunya, sino en otras enfermedades, ha sido la parte entomológica, ¿verdad? Digamos, dentro de la parte de la vigilancia es el área menos trabajada en el sentido de capacitación, de formación, de recurso humano y todo eso. El Ministerio ha estado invirtiendo mucho en esa parte para poder sistematizar esa vigilancia entomológica y poder tener datos y no salir uno corriendo a la calle sabiendo a ver qué eliminas y cuáles son algunas actividades. Ahí se han hecho esfuerzos mucho con la universidad. Conozco yo por todo el trabajo que hicimos el año pasado con dengue y yo creo que ahora pues nos obliga, ¿verdad? No solamente con chikungunya, sino que por ahí está también el virus del Nilo que está empezando a aparecer también. Entonces, el área, los vectores es algo que el país ya ha identificado que hay que reforzar mucho en ese sentido. La caja en este caso pues sí le apoya todas las actividades porque el impacto de lo que no hagamos a nivel del control del vector, la caja lo paga. Y lo pagamos todos los costarricenses, como bien dice usted. Buenas tardes, felicidades por el foro. Mi pregunta es para la doctora Corrales. Si hay algún dato sobre porcentaje de pacientes con dolores articulares crónicos y el promedio de duración de los dolores articulares crónicos. Y para el doctor Calderón, si en la región americana se ha comprobado que esta es una antropozoonosis o la existencia del ciclo selvático. Los porcentajes de personas crónicas, es lo que preguntas, con dolores artrágicos, eso varía mucho dependiendo del estudio. Generalmente es de un 12% el valor mínimo a un 46% de casos de personas que reportan dolores artrágicos de más de un año después de haberse infectado. Sí, en relación con chikungunya, lo que tengo que decir es que esta es una enfermedad emergente en el continente americano y el ciclo selvático ha sido demostrado, digamos, en todos sus componentes únicamente en África. ¿Alguna otra pregunta final? Gracias, felicitar y agradecer al panel. Quería saber si existe algún conocimiento sobre los países vecinos o americanos, si ellos realmente están capacitados para hacer este diagnóstico que podemos nosotros por la facilidad que tenemos también y el avance médico aquí, o si simplemente no existen casos porque no estarán capacitados, o si podemos confiar. Existen tantos furgones que vienen, ¿verdad?, de tanto lado, que no sé si se ha tomado en cuenta esto. Esta transferencia que les mencioné al principio, que fue a principios de este mes, está orientada principalmente a la región centroamericana. Entonces llegó gente, bueno, había una persona de El Salvador, si no me equivoco de Nicaragua, y fue en Panamá, había también alguien de Ecuador, o sea, era enfocado a Centroamérica, pero hubo un par de países de Sudamérica que llegaron. Entonces, en teoría, todos deberíamos de tener la misma capacidad porque inclusive nos dieron los reactivos, o sea, nos dieron la capacitación y nos dieron los reactivos. Lo que pasa es que, por ejemplo, para el ELISA puede ser que se ocupen algunos insumos que tal vez ellos no tuvieran. Lo que pasa es que nosotros tuvimos la dicha de que gran parte de lo que se usa para dengue también se usa para esto. Entonces, por eso es que apenas yo llegué ya pude implementar la técnica. No sé cómo ocurrirá en el resto de los países. En El Salvador, si no entiendo mal, en El Salvador lo que hicieron para detectar los primeros casos fue por IgM. Entonces, alguna metodología deben de tener ellos para detectar IgM, ya sea con la que nos enseñaron, que es un ELISA casero, o con alguno de los ELISAs comerciales que hay. Y luego sí los tuvieron que mandar a confirmar, igual, como eran IgM, igual esperaron a la confirmación del CDC para poder ya confirmar el brote como que de verdad es chikungunya. Si no se han detectado casos, pues podría ser
que no tengan tal vez una buena vigilancia o un buen sistema de detección, porque en realidad más que todo la vigilancia, si usted dudara y si usted pudiera detectar los casos, usted podría enviarlo afuera a algún lugar para que le ayuden con el diagnóstico, ¿verdad? Muchas veces tiene que ver también con la vigilancia y no tanto con la detección, pero si están y no se ha hecho una buena vigilancia, pues podría ser, pero pues no, eso no le podría decir, pero sí tenemos, por lo menos tendríamos la capacidad de hacer la detección varios países de la región. También como para reforzar algo y que eso es una preocupación del Grupo Nacional, cuando empiezan a surgir problemas de salud como estos, pues también hay un desarrollo a nivel privado en relación a pruebas. Y una cosa que nosotros en ese momento, digamos, como esto es un evento nuevo, las pruebas comerciales que en algún lugar se han estado dando no son efectivas. Entonces, no son tan efectivas como lo recomienda la OPS. Entonces, ahí hay que tener un poquitito, digamos, de cuidado a la hora en la parte privada que se empiece a ofrecer algunas pruebas diagnósticas que no están avaladas por la Organización Panamericana de la Salud. El Ministerio de Salud en este momento, digamos, va a hacer una regulación sobre eso hasta que nosotros tengamos certeza que a nivel comercial hay pruebas de calidad por la presencia de falsos negativos. Entonces, eso es una cosa que también no quede por ahí, ¿verdad? En cuanto a eso que empiezan a circular kits que no tienen tanta validez científica. Entonces, rapidito nada más, lo que la doctora se refiere también es a pruebas rápidas, porque igual que como hay para dengue pruebas rápidas que son inmunocromatografías, que es como una prueba de embarazo que hay para dengue, que esas no se recomiendan del todo para dengue, también existen para chikungunya. Entonces en algunos lugares suelen procesar esas pruebas como pruebas diagnósticas, pero en realidad eso no se recomienda en absoluto. Buenas tardes, Leonardo Carvajal, del primer nivel de la Caja Costarricense de Seguro Social. El año pasado la gerencia médica dio una directriz sobre realizaciones de dengue todos los meses a nivel de todas las áreas de salud del primer nivel. Además, los técnicos todos los días prácticamente hacen revisión de viviendas para ver cuáles casas son las que están positivas por un criadero de dengue. Gracias. Felicitaciones al panel. Muchas gracias a todos por su asistencia. Agradecemos también especialmente a la Facultad de Medicina y a todo el equipo que nos acompaña de su casa, sus trabajos, todo el equipo que está aquí ayudándonos. Y bueno, esperamos que haya sido un foro provechoso y vamos hacia adelante.